Buenas tardes, bienvenidos a este acto de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática para la presentación del libro que ya conocéis todos, 41 años de memoria fontaniega, 1936-1977. Esta era una aspiración muy vieja, llamémosle así, de nuestra asociación, que es una asociación que en este pueblo tiene unas profundas raíces porque muchísimos de sus miembros han sido durante muchos años destacados luchadores por la libertad. Muchos de vuestros convecinos lo conocéis perfectamente mejor que yo y por tanto somos una asociación en este pueblo que nos sentimos de alguna manera enraizada en él, por tanto no nos es ajena, no venimos de fuera a presentarnos nada, sino que nos sentimos parte de él. Este libro que ahora se presentará por parte de José Manuel Cervera, de alguna manera es un libro sobre ustedes, sobre vuestros antepasados, sobre la lucha por la libertad y la democracia, con todo lo que ello conllevó. Y es un libro del que nosotros nos sentimos modestamente muy orgullosos. Sin más preámbulo, primero queremos darle brevemente la palabra, en primer lugar, al alcalde de Fuente de Andalucía, Miguel Fernández. Posteriormente tomará la palabra también brevemente Manuel González, diputado de la Diputación de Sevilla, al concejal de este ayuntamiento también, que hablará en nombre de la Diputación. Y pasaremos la palabra, como decía, a José Manuel Cervera, que hará la presentación del libro, y por último su autor, Jesús Cerro, que nos hablará también sobre las circunstancias que rodean todo esto, ¿no? Deciros que esto no es el final de nada, pero sí es verdad que en parte es un colofón de un trabajo de varios años que nuestra asociación ha hecho aquí, que culminó el pasado 23 de junio con la inauguración del monumento a los luchadores, a las víctimas del fascismo en el Parque Luchadores por la Libertad, y que tiene en esta etapa el cierre con la aparición de este libro, pero que desde luego garantizo que no será ni muchísimo menos la última actividad. Sin más, si tiene procedente de venir el alcalde. Si siente más cómodo de pie, pues hazlo de pie. Bueno, pues buenas tardes a todos los que os encontráis aquí para la presentación de este libro, el libro de esta persona que está aquí en mi vera, Jesús Cerro Ramírez, aquí en Fuente, como todos sabéis, lo conocemos más bien por don Jesús, ¿no? Por su etapa en la docencia, ¿no? Y bueno, pues yo simplemente, como me han pedido brevedad y al mismo tiempo, bueno, pues la verdad sea dicha, tampoco he tenido ocasión todavía de leer el libro, entonces bueno, pues me imagino que como la mayoría de ustedes nos encontramos en ese momento, ¿no? En ese estadio de querer leerlo para de alguna forma, bueno, pues tener conocimiento de lo que él se expresa, y entonces bueno, pues ahí me imagino que con la pulcritud con la que él suele normalmente documentarse, pues estará bastante bien documentado todo ese periodo que hace referencia a la portada de este libro, ¿no? Este periodo entre el año 1936 y el año 1977. Siguiendo imaginando, porque claro, ya como antes he comentado, no he leído el libro, pues me imagino que estará un poco dividido entre facetas fundamentales, ¿no? Esas facetas, pues, una de ellas será precisamente donde comienza el libro, en el año 1936, y como es lógico, pues ese año fue cuando fue truncado el régimen republicano, el régimen de la República, y fue truncado precisamente por un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, bueno, pues aquí en Fuentes no hubo guerra, ¿no? Ese es un término que ya hoy día se está empezando a acuñar, ¿no? Lo mismo que ocurrió
en por lo menos 3 de las provincias de Andalucía, Sevilla, Cádiz y Huelva. Prácticamente en ninguna de estas provincias hubo guerra, pero sí lo que hubo fue una tremenda represión que nuestro pueblo, como en fin todo el mundo sabe, y ahora mismo hemos estado acabando, como bien aquí se ha dicho, este periodo, ¿no?, de memoria histórica fontaniega, bueno, y de todo el mundo, pero que culminó con la inauguración del monumento de a las mujeres de la Guaucho en el Parque Luchadores por la Libertad, antiguo cementerio viejo, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues lo que sí es cierto, ¿no?, es que esa represión se dio con 116 fusilamientos, ¿no?, en ese periodo inicial, ¿no? Y quiero recalcar eso de que aquí en España, en Fuentes, en nuestro pueblo, y en esas provincias andaluzas y muchos más sitios de España donde triunfó el golpe, pues como tal no hubo guerra, ¿no?, sino simplemente represión, y a esos fusilamientos yo creo que el nombre que se le puede dar solo y exclusivamente es el de asesinato. La segunda etapa, bueno, pues es una etapa en la que es esos años un poco ahí de cuando ya se instaura la dictadura, desde el año 1940, estoy siempre hablando en el sentido imaginativo, y serían esas dos primeras décadas, ¿no?, los años 50 y 60, en la que, bueno, yo creo que será ahí un poco la parte más sombría, donde habrá incluso costado más trabajo de también tener documentación, debido a que eso eran unos tiempos en los que la dictadura, en la fortaleza que en ese momento y la prepotencia con la que se podía expresar, ¿no?, eran los momentos consiguientes a la implantación, a lo que fue este régimen de la dictadura que duró 40 años. Pues me imagino que en ese tiempo, en el libro también él habrá intentado bucear y encontrar, bueno, pues los elementos resistentes, ¿no?, que tuvieron nuestro pueblo en esos momentos. Y ya después, un poco más tarde, aquí puede ser que nos encontremos todos los que estamos aquí, ya prácticamente la mayoría, bueno, tenemos unos años, y eso sí, ese periodo de tiempo también ya lo vivimos, que es la década de los 60, y prácticamente ya los años que hace referencia no llegan a terminar la década hasta el año 77 de los años 70. En esos años, bueno, pues me imagino que también el autor, bueno, pues como ya casi todo el mundo conocemos, ¿no?, ahí sí se habrá centrado más, bueno, pues en aquellos tiempos en el que ya empezábamos a escuchar todos de que se habían hecho las primeras pintadas contra el régimen, ¿no?, aparecían por ahí por las paredes blancas de nuestro pueblo esas primeras pintadas de oposición al régimen. Y también, bueno, pues quiero recordar aquellos tiempos en los que se escuchaba, ¿no?, de que también se había dado aquella primera huelga general. Eso fue algo bastante sonado aquí en nuestro pueblo, me imagino que estará aquí en el libro. Y bueno, también pues aquellas personas, ¿no?, que en aquel momento fueron detenidos, fueron bastantes, la mayoría me imagino de que los que están todavía aquí vivos y sanos estarán aquí en esta sala, pues por el régimen fueron condenados a bastantes años de cárcel, del orden de 4 y 5 años, aunque la mayoría no llegó a cumplirlo, pero lo cierto es verdad que fueron condenados, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello el régimen lo tachaba como gente, ¿no?, que en un momento determinado eran también criminales, ¿no?, estaban actuando contra el régimen. Y bueno, esa historia de nuestro pueblo, pues, como es más reciente, pues me imagino que el autor aquí la tendrá bastante documentada, ¿no? Y total, yo voy a ir terminando, no voy a hacerme mucho más largo porque se me ha pedido también brevedad. Pero sí quiero, que no sé si el libro lo recoge o no lo recoge, pero quiero hacer mención. Aquí se encuentra quizás un solo familiar que dijo, es su tío, ¿no?, pero quizás de la última persona que se puede decir que murió un poco en manos de la dictadura. Fue en el año, no recuerdo bien si fue el 77 o el 78, si ya la dictadura había terminado, por lo menos todo el aparato policial estaba totalmente intacto, y fue Aurelio Fernández Caro. Esta persona fue un buen hombre, tuvo que exiliarse en los últimos años de la dictadura en Francia, en París, estaba en París, y bueno, pues la verdad se ha dicho que ayudó en aquel momento a muchos
de los que se tenían que exiliar de la dictadura de Pinochet en aquellos tiempos, y no sé si también se dio ya los inicios de la dictadura de Videla, ¿no? Pero lo cierto es verdad que esta persona, bueno, fue muerto, ¿no?, por sus ideales también, y yo creo que, no sé si el libro lo recoge, ya el autor, sí, a lo mejor lo comento después más adelante, pero lo cierto es verdad que yo considero que también debe de estar incluida aquí en la memoria fontaniega, porque fue la última persona que, como tal hombre, pues le costó la vida por sus ideales, ¿no? Y como bien se ha dicho, bueno, pues la asociación a la que pertenece el autor, ¿no?, es la que en un momento determinado ha sido la que se puede decir que ha estado ahí más detrás de que este libro se haya hecho posible, ¿no? Pero también quiero decir que, bueno, dentro de todos los actos de la memoria histórica, pues nuestro ayuntamiento, por supuesto, ha estado ahí completamente involucrado, ¿no? Y bueno, pues también ha estado aquí para que este libro se haya hecho de alguna manera posible, ¿no? Y yo simplemente, bueno, pues con esto termino mis palabras. En fin, le felicito al autor por el libro que aquí hoy en día nos presenta. Como antes he dicho, me imagino que la corrigitud con la que suele tomar siempre en los datos históricos, ¿no?, ya tiene otros libros al respecto y conocemos lo que es su obra, pues en este tema me imagino que también habrá sido tratado con bastante pulcritud, para que la redundancia, ¿no? Así que nada más, felicitarlo por la obra. Bien, efectivamente, lo ha dicho el alcalde y lo subrayo yo, la colaboración del ayuntamiento ha sido inestimable, ¿no? Y además, no en el libro, sino en todo este proceso, y convencido de que lo seguirá siendo. Bien, quería subrayar también que, aparte de que estén aquí mayoritariamente vecinos, como es lógico, de Fuente de Andalucía, también ha habido muchas personas de Sevilla Capital, de Alcalá de Guadaira y de La Rinconada, de San José, para ser más exacto. Bien, le pido por favor a Manuel González, como representante de la Diputación Provincial, que tome la palabra brevemente. Subrayar que, como veréis perfectamente en los créditos del libro, la Diputación Provincial de Sevilla ha sido el patrocinador de la edición del libro. ¿Me escucháis bien, verdad? Yo quiero daros la bienvenida a todos los que estáis aquí. Del primero al último. Primera fila, última, en diagonal, en horizontal, a todos los que estáis aquí. Pero especialmente quiero darle la bienvenida a una generación con la que yo políticamente me he criado. Me he criado, me he educado, me he formado. Es una generación, veo las caras de algunos de ellos, no recuerdo el nombre, pero las caras prácticamente la mayoría, y la verdad es que es una generación, como yo digo, una generación de políticos de hierro y no de plástico, como estamos acostumbrados desgraciadamente últimamente. Pero como no puedo nombrarlos a todos, porque los idolatro a todos, me voy a quedar con quien seguramente es vuestro referente y particularmente también el mío. Yo le agradezco de verdad a Lolo Cervera que esté aquí, el aprecio que le tengo es tremendo, las oportunidades que tengo de escucharlo las aprovecho, y es un tío sencillamente, pues políticamente, un crack, y aquí tienes un amigo para siempre. Encantado de que estés aquí, Lolo. Por otro lado, como el auténtico protagonista es quien tengo aquí a mi derecha, Jesús Cerro, podemos poner la coletilla, y nunca mejor dicho lo del don, porque creo que se merece lo del don. Yo lo identifico a don Jesús Cerro cuando hablamos o escuchamos en los medios de comunicación esto de el hombre del mundo de la cultura. Creo que encaja perfectamente en el perfil, porque no es únicamente alguien dedicado y entregado al terreno educativo, ¿no? Hablamos del concepto de cultura en la mayor de las amplitudes posibles. Se dedica a la investigación, documentación,
entregado a todo aquel movimiento que se preocupa por Fuentes de Andalucía, y no únicamente en calidad de hijo adoptivo, sino desde el minuto 1 que llegó a nuestro pueblo. Y hoy nos trae aquí y nos van a explicar y nos van a presentar pues una joya que para mí tiene dos valores. Uno, que es la lectura que puede que hagáis vosotros, es un valor histórico. Es la primera vez que ponemos negro sobre blanco, hacemos literatura de lo que hasta ahora era cultura oral, de lo que me había dicho mi padre, el vecino, mi abuelo, etcétera, etcétera, de lo ocurrido en Fuentes de Andalucía. Pero para mí aparte, y esto ya lo digo en un tono quizás egoísta, para mí tiene un valor emotivo. Es inexplicable ver en las líneas de un libro cuando se hace referencia a tu abuelo, a mi abuelo, a la hermana de mi abuelo y a mi auténtico jefe, que es mi padre, a quien estimo un montón, por cierto. En fin, encantado a todos, gracias, bienvenidos. Gracias, Manolo. Bien, bueno, pues gracias también, Manolo, por tu intervención. Vamos a pasar a presentar ya directamente el libro, pero no puedo resistirme a al menos reseñar quién es la persona a quien la asociación le ha pedido que lo presente. Para muchos es conocido, aquí mismo en Fuente, pero yo quiero resaltar que José Manuel Cervera es una persona que desde los 20 y pocos años, en los últimos años de la dictadura, ya estaba en la lucha política por la libertad, que formó parte de la corporación del primer ayuntamiento democrático de Sevilla Capital por el Partido Comunista de España, miembro del gobierno, por tanto, de esa ciudad, y que después ha sido en varias ocasiones concejal, en este caso por el Partido Socialista Español, también del Ayuntamiento de Sevilla. En los últimos años ha sido durante una larga etapa director del gabinete del anterior presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, y posteriormente director del gabinete de también Manuel Chávez en su etapa de vicepresidente tercero del gobierno con Rodríguez Zapatero. Es una persona que para muchos no solamente que se ha conocido en muchos años, sino que es muy querido personalmente por muchísimos de los que estamos aquí hoy, y por tanto le hemos pedido que presente el libro a alguien no solo que va a saber presentarlo, que eso es lógico, es que va a sentir lo que presenta, porque Fuentes de Andalucía no es tampoco para él un pueblo desconocido, es muy conocido en muchas etapas de su vida. Sin más, le doy la palabra a José Manuel Cervera. ¿Dónde me pongo? Aquí. ¿Esto funciona? Sí, funciona así. ¿Se oye? No, dale, arriba. Ahora, ¿no? A ver, ahora. No, espérate, te van a dar ahí. Ahora sí. Bueno, debo deciros que estoy un poquito emocionado por lo que ha dicho Pepe, por lo que ha dicho Manolo, pero sobre todo por haber visto a tantos amigos y amigas, compañeras y compañeros de muchas batallas. Y por eso me voy a permitir que lo primero que haga es dar las gracias a los organizadores, en particular a Pepe Barragán, por haberme encargado la presentación de este libro, que ya os digo, no solo para mí es un honor, sino que me emociona profundamente. Muchos de vosotros me conocéis. He venido aquí infinidad de ocasiones a Fuente de Andalucía y siempre me he encontrado aquí como en mi casa. La primera vez que vine hace ya más de 40 años, siempre en la lucha política. Yo era entonces un chaval y empecé a tratar a personas de este pueblo con las que sigo teniendo una gran amistad, un gran respeto, un gran cariño, con Pepe Gutiérrez, con Diego, que se acaba de sentar ahora mismo, con Salvador, con Fernando González Tortolero, también con gente que
que ya no está, como Villares, bueno, y con Sebastián Martí, con Rafael Paneto y sus hermanos, y con tanta gente a las que he venido tratando durante muchísimos años. Conozco sus casas, conozco sus motes, y muchos de ellos, pues, Juan el Pelao y el Rubio Plaza, y los conozco. El Chocolate también, que anda por aquí, o el hijo del Chocolate, que se fue a Bellavista, Sebastián Gamero Flores. He parado muchas veces en el bar de los Catalinos, muchas veces. He participado en muchas reuniones en los eucaliptos de la Carraola. He comido más de un potaje de los de salud, siempre tan ricos. En fin, he compartido con vosotros muchas alegrías, alguna amargura también, de vez en cuando. Pero lo más importante, aparte de esa vivencia, es que siempre he considerado a la gente de Fuente, a mi gente de Fuente, los he considerado unos maestros. Aquí tenemos un maestro, después hablaré de él, pero yo siempre he considerado a toda esta gente unos maestros. Maestros en coraje político y cívico, maestros por su integridad, por su constancia, por su capacidad política y organizativa, pero también por su inteligencia, por su perspicacia, por su capacidad para conocer qué querían los trabajadores y cómo lo querían, y para saber también cómo actuar en cada circunstancia. Maestros también, y me han enseñado mucho en eso, en su espíritu abierto, comprensivo, en su capacidad para superar y huir de cualquier forma de sectarismo, para saber encontrar siempre aliados en todas las batallas que han ido dando a lo largo de este periodo. Y maestros, sobre todo, por su dignidad. Porque para mí, desde que yo fui muy joven, estos hombres y otras mujeres, también alguno que está por aquí y que no es de Fuente de Andalucía, pero está ahí Florindo, está Antonio Iglesias, que han sido maestros para mí. Esta gente, estos hombres y estas mujeres, no nos olvidemos de las mujeres, han sido la personificación de la dignidad de la clase trabajadora, la personificación de la dignidad de la izquierda en toda circunstancia, más allá de cualquier condición económica, política y social, de la dignidad de la persona humana. Yo aprendí lo que era la dignidad cuando me contaron el entierro de Manuel, el de la Robustiana, el abuelo de Manolo, el padre de Fernando. La dignidad de unos trabajadores está contado, muy bien contado en el libro, queriendo hacer digno a su líder hasta el último momento. Y la dignidad de Fernando, revoleando el crucifijo porque no quería que aquello estuviera allí, que creo que también eso hay que valorar. Por lo tanto, comprenderéis que para mí el que me hayan encargado la presentación de este libro es una gran satisfacción en el terreno personal, y por lo tanto, muchas gracias. Me vaya a permitir, porque creo que es obligado, y porque además a veces nos tomamos estas cosas un poquito a la ligera, que diga unas cosas sobre el autor, sobre Jesús Cerro Ramírez, don Jesús, que es maestro, que es licenciado en Geografía e Historia. Bueno, lo conocéis todos, pero hay que recordar algunas cosas. Cómo llegó a Fuentes de Andalucía con 25 años, hace ya más de 40 años. De manera que, aunque naciera en Ciudad Real, creo que Jesús, que dentro de unos días es tu cumpleaños. Sí. Aunque naciera en Ciudad Real, es un fontaniego más desde hace mucho tiempo, sobre todo, no solo por el tiempo que lleva viviendo aquí, sino por su compromiso siempre con su pueblo y con su gente. Ha sido un estudioso de la historia de Fuente de Andalucía, ha sido y lo es, impulsor de los más variados actos culturales, participante activo en el movimiento asociativo de la localidad, y en particular es el presidente en Fuente de Andalucía de la asociación nuestra de Memoria, Libertad y Cultura Democrática, que es la editora, junto con la patrocinadora, la Diputación de Sevilla, del libro que hoy presentamos. Creo, además, que la asociación, cuando se fundó aquí en Fuentes, hizo bien en considerar como su primera tarea restituir la memoria de esos 41 años y ponerse a la tarea
de realizar esta gran recopilación, tanto de los 110 asesinados en el momento del comienzo del estallido de la rebelión militar contra la República, como después el trabajo ímprobo de los trabajadores de Fuente a lo largo de estos 41 años de dictadura. Y yo creo que hay que destacar que personas como Jesús, como don Jesús, personas que han estado toda su vida entregadas a la enseñanza y a la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos, esa labor tan importante y que a veces valoramos tan poco de nuestros maestros, de nuestros profesores, y al mismo tiempo haya sido una persona preocupada siempre por la cultura, por la historia, pues este tipo de personas son los que hacen que una comunidad funcione como tal, que una sociedad sea digna de ese nombre y no sea simplemente una agregación de individuos sin raíces y sin identidad. Y por todo ello, Jesús, y por haber escrito este magnífico libro, tan bien documentado, creo que se merece nuestro más sincero y respetuoso reconocimiento, y yo se lo hago aquí, creo que en el nombre de todos. El mejor reconocimiento para un libro es leerlo, leerlo. El mejor destino de un libro es ser leído, y entonces yo, desde el principio, os animo a que lo leáis, porque los libros no están para adorno de las estanterías, los libros están para ser leídos, y los libros son de las cosas más importantes que han ocurrido en la historia de la humanidad. Y leer este libro os ayudará a todos vosotros, no solo por lo que cuenta, no solo por lo que habla del pasado, sino porque las ideas que están subyacentes en ese libro son hoy más necesarias que nunca, o al menos tan necesarias como lo fueron hace 40 o 50 años. Nada de lo que está escrito en ese libro fue gratuito, nada fue inútil, y al mismo tiempo todo lo que se hizo en este periodo es necesario para seguir haciéndolo en otras circunstancias, en otro contexto, de otra manera, con otra gente, pero muy probablemente con el mismo espíritu, con las mismas ideas y con las mismas ganas de cambiar el mundo que tenían esa gente, los que fueron asesinados y los que después fueron represaliados, sufrieron mucha ignominia por parte del régimen franquista. Entonces, como decía el otro, yo vengo aquí a hablar de mi libro, que no es mi libro, que es el libro de Jesús. Y yo voy a hablar de lo que yo creo que dice este libro. No os lo voy a contar, porque eso es lo que tenéis que hacer, leerlo. Yo voy a contaros lo que yo creo que está ahí detrás de este libro, en el fondo de este libro. El libro cuenta una historia, unas historias, la de unas personas gracias a las cuales hoy somos más libres y más dignos. Es decir, que es la historia de unos luchadores anónimos, muchas veces anónimos, a los que este libro pone nombre, le pone cara, le pone circunstancias personales, familiares o profesionales. Y en este sentido, en cuanto hace que esa gente que murió o que sufrió o que luchó o que tuvo que irse al exilio o que fue a la cárcel puedan tener nombre y reconocimiento, eso que en el Renacimiento se llamaba la fama, en ese sentido es un acto de justicia lo que se hace con este libro, un acto de reparación moral, un acto de reparación, por cierto, muy pequeño en comparación con los sufrimientos que tuvieron que pasar mucha de esta gente. Porque lo que aquí se recuerda son las cicatrices de nuestra historia, las costuras con las que durante muchos años, demasiados años, se quiso coser la dignidad de los que fueron perseguidos. Hay quien dice, amigas y amigos, que estos libros y estas cosas y todo esto a lo que se refería antes el alcalde de la memoria, abre heridas. Abre heridas. Ahí todavía lo escuchamos. ¿Para qué abrir esas heridas? Yo digo
que no.